Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video para la fragua de Beskar. Se encuentran aquí, obviamente, Francisco Medina y Rob Núñez, como siempre, para discutir los temas de la semana. Y esta vez nos toca, como últimamente, casi todos los fines de semana, hablar de lo que está haciendo la serie del momento. Andor, que sigue cumpliendo, siguen saliendo estas mini películas de las que les hablábamos la vez pasada. Salió la segunda, en este caso, los capítulos 4, 5 y 6 em, de gran buen nivel. Ya les vamos a contar todo en detalle. Rob, del otro lado, ¿cómo estás? Muy bien, Fran, muy bien. Muchas gracias por compartir este agradable espacio con mi persona y muy contento por este segundo arco que nos entregó Andor. Sí, el segundo arco que hablábamos un poco la vez pasada, vos pensabas que salían de capítulos, pero el formato sigue Sí. funcionando. La realidad es que si solo saldría esta semana el primer capítulo, que casi siempre es más introductorio de lo que va a pasar, sería un poquito más difícil de ver la serie. Me parece que el formato de que salga de a tres y que vos puedas ver los tres juntos, porque incluso si salen los tres y vos, bueno, los mirás así uno por día o algo, creo que la serie funciona más cuando te sentás y decís, bueno, voy a ver como una película. Estoy una hora y Claro, media, casi 2 horas acá, sentado viendo esto, pero lo consumo entero y me parece que es como mejor funciona. sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que claro, yo pensaba que iban a ir saliendo de uno en uno de ahora en adelante y para mi sorpresa, mi grata sorpresa, descubrir que estaban los tres ahí listos nada, fue muy agradable. Y también suscribo a tus palabras, creo que es como se disfruta mejor el producto. Idealmente poder sentarse y consumir los tres de una tirada, pero tener la posibilidad creo que permite que la digestión de lo que plantea el arco sea mucho más efectiva, creo. Ujú. Y hablemos un poquito de los capítulos. Creo que de vuelta lo mejor para hacer esta discusión, Rob, es si lo hablamos en arcos de personajes que capítulo a capítulo, ¿no? Porque capítulo a Estoy de capítulo acuerdo. siempre termina un poco mezcladas las cosas. Em, Sí. eh, la vez pasada empecé yo el ping-pong, así que me parece que te toca a vos elegir por dónde arrancamos. Bueno, quizá podríamos partir con el protagonista, ¿no? Con Andor y su trama que, bueno, creo que se divide en dos caminos, diría. Por un lado, su vida personal y por otro lado, su vida como espía. Y bueno, obviamente estas dos, estas dos vidas que lleva Andor se entran en conflicto, entran en contradicción, puntualmente con su vínculo con Vix, ¿no? Sí, creo que este es el arco que más nos va a ser imposible separar estos dos personajes, así que deberíamos tomarlo como un solo conjunto, lo que es Andor y Vix, porque incluso los capítulos que no están juntos están muy marcados por el hecho de que no están juntos. Así que es bastante interesante. Vix viene de, ya en el primer arco y sobre todo en el primer capítulo empezaba con ella mostrando un poquito de este estrés postraumático de los eventos de la primera temporada, pero se dejan pasar, como que está mucho más tranquilo. Este arco full podemos empezar a ver los efectos mentales que tiene los experimentos imperiales. Una mujer que no puede dormir, que empieza a tener visiones, que está todo el tiempo insegura, con un Andor que probablemente no ayuda tampoco a su estado de vivir, que él está incluso más paranoico, que ni siquiera quiere ir a comprar al supermercado. Claro. Es complicado, ¿no? Justo eligen vivir en Coruscant, que no es el mejor lugar si uno quiere no estar paranoico, pero bueno, es a donde los mandaron un poco, ¿no? Esta idea de las casas seguras y donde se pueden ocultar. Eh, pero, como dijimos, la misión de Luther es mandarlo a Andor a investigar a un posible nuevo grupo de resistencia en Gorman, que es el planeta donde creo que toda esta temporada va a estar girando alrededor y donde ya se empiezan a poner cosas picantes, ¿no?
el primer arco hablaban un poco de posiblemente meterse a hacer cosas ahí. Ahora ya los vemos instaurados ahí a los imperiales. Y Andor tiene que ir a buscar a ver. Ni siquiera es cuestión de reclutar, no es. Vamos a ver qué pasa con estos tipos. Vamos a ver si están a la altura de la misión. ¿Qué te pareció esto? Bueno, por un lado, ya que concluiste con ello, la visita de Andor a Gorman, me gusta cómo se ha desarrollado el personaje de Cassian, en el sentido de que creo que crea un debate en el espectador de si Cassian tiene razón o no con las respuestas que da, con las claridades con las que vuelve de Gorman. Me refiero, le dice a Lucen que no es buen negocio involucrarse con la resistencia gormaniana, que son unos payasos, que son unos iniciados y que van a terminar todos muertos al final. Eh, entonces yo creo que uno como espectador en un principio puede quizá efectivamente empatizar con esta idea de Andor, de que efectivamente son gente sin preparación y tal, pero lo que me gustó del capítulo es que también plantea como el contrapunto desde Lucen, en el sentido de que, bueno, quizá precisamente eso es lo que necesitan, ¿no? Por un lado necesitan más manos y por otro lado también necesitan de que el imperio se ponga más represivo y para ello se necesitan más células activas, sobre todo en un lugar con el abolengo que tiene Gorman. Entonces, entonces ya un poco como desde la construcción política de la rebelión, como que estas visiones de los individuos en torno a la causa me gusta, me agrada, creo que abren espacios de debate interesantes. Y por otro lado, creo que también demuestran la maduración que ha tenido el personaje de Cassian en estos años como agente rebelde, eh, puesto que, puesto que creo que aún no está tan en sintonía con la causa como con las ideas que representa el propio Luthen Rael. Y eso me gusta porque vamos a ver cómo evoluciona, hacia dónde evoluciona. En el sentido de sobreponer de repente quizás sus opiniones personales en pos de la causa. Me interesa eso, me interesa eso. Y por otro lado, bueno, el rol de Biggs me, me, me gusta que la serie se haga cargo de las consecuencias psicológicas, de las consecuencias de la salud mental que que la primera temporada dejó, no solamente en VIX, con su evidente trauma respecto a las torturas que sufrió, sino también en Andor, como a pesar de estar tan comprometido con la causa, como lo vimos en el primer arco de la temporada, su humanidad un poco se interpone en esto y obviamente su vínculo con VIX. Y bueno, Lucen se lo hace ver, entonces me gusta que arriesguen en esta, bueno, lo vamos a conversar probablemente en unos pocos minutos, pero que arriesguen en en esta construcción también del estrés postraumático Ujú. que las personas que sufren situaciones complejas, valga la redundancia, traumáticas, viven. ¿Sí? ¿Qué te pareció a ti? Muchas cosas, pero lo primero para mencionar que me agarré mientras estabas hablando, lo interesante que decías de a dónde va el camino de Cassian, ¿no? Es re interesante tener un personaje a donde sabes a dónde tiene que llegar y ver esa evolución si se está cumpliendo o no. Me parecía muy Sí, interesante de la visita de Cassian y de Cassian pensando, la verdad que no vale la pena este grupo porque no está a la altura para ganarle al imperio. Y Luthen no piensa en términos de ganarle al imperio, piensa en términos de eh, ir formando esto, de ir empezando la rebelión, de ir luchando. Y si esta célula fracasa, bueno, igual ganan ellos con la célula fracasando porque igual el imperio tiene que meter mano dura y eso es lo que ellos quieren. Eh, no, Luthen tiene muy clara la visión de hacer cosas malas en pos de que la rebelión triunfe, que es el discurso de Cassian en Rogue One.
Entonces es re interesante esto de que Cassian no está ahí todavía, pero sabemos que va a llegar al punto de bombardear una base imperial con sus compañeros ahí parados porque tienen que sacar al espía imperial, ¿entendés? El chabón no va a tener miedo en el futuro de hacer todas las cosas que Luthen dice que hay que hacer, pero ahora todavía no, y eso me parece muy genial. Y esperar el disparador, qué sé yo, no me sorprende igual cuál es la teoría de cuál va a ser el disparador, porque 2 más 2 es 4, ¿no? Biggs está acá y Biggs no está en Rogue One, o sea... Y bueno, Sí, uno espera para qué lado va esta relación y para dónde va a terminar Cassian, pero sigue siendo muy interesante la construcción y cómo va evolucionando. Creo que en la primera temporada estaba más lejos todavía, ahora está mucho más cerca. Yo al Cassian de la primera temporada, que ya era un tipo muy carismático y un tipo que se podía meter en cualquier lado, igual no me lo imaginaba vistiéndose con toda la pilchita, con el peinado, haciéndose pasar por un diseñador de moda. Ya aprendió un poquito más de luz en eso de aparentar el personaje pero bueno, falta todavía ese paso más cercano a la revolución, que un poco lo vemos, ¿no? Cassian tiene razón, este grupo no estaba a la altura de pelear contra el imperio, que es lo que vamos a hablar en un rato, pero justamente es lo que el Lucen quiere, que haya una contestación por parte del imperio y no sé, quiero ver ya estamos ante, quedan 2 arcos más, nada más de sí, Andor. Quedan el sí, siguiente arco y después el último va a ser prácticamente Rogue One. Así que lo que sea que tiene que pasarle a Andor, tiene que pasar la semana que viene. sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Em, Quería mencionar antes de que pasáramos a otro arco, que me pareció muy jugado por parte de los encargados de la serie, que Vix cayera en la farlopa, Mm, que son las especias, me imagino, las famosas especias de las que siempre nos han hablado en Star Wars. Creo sí. que me pareció me pareció súper denso, me pareció muy deprimente, weón. Me pareció muy deprimente como el flagelo de los narcóticos espaciales sirven para aplacar, en el caso de Vix, le sirven para aplacar estas pesadillas que tiene, ¿cachai? Eh, y me pareció, así como me pareció muy jugado lo que hicieron con ella también en el primer arco, me parece muy destacable que esto, no siendo algo rimbombante, ¿cachai? De que hacen estallar un laboratorio, que bueno, es lo que pasa después. Me pareció muy de personaje, muy de Mm. personaje. Y creo que eso solamente reitera que estas son las cosas que me gustan de Andor, que creo que es una serie que, teniendo el gran marco teórico en el que se mueve, que es la rebelión y el imperio y las instituciones, y la política, pone mucho acento en el desarrollo individual de los personajes, en lo que ocurre puertas adentro, en su intimidad, en cómo sus corazones y sus espíritus se quiebran o se refuerzan. Eso me gusta, creo que la serie podría descansar mucho en las intrigas palaciegas y en grandes momentos de acción, que bueno, creo que cada vez tenemos más. Pero creo, me gusta que decida descansar, y digo, decide descansar porque los capítulos cierran con estas cosas, decide descansar en precisamente lo que pasa puerta adentro con los personajes. Eso quería destacarlo. Sí, siempre, ya establecimos hace rato que Andor no tiene miedo en contar cosas serias en este formato. Y es algo que tristemente es bastante normal también, el uso de estupefactos para calmarse un poco cuando uno no puede hacer otra cosa. Y así que es algo humano y está bueno ver algo así apareciendo en la tele, como siempre. Me parece que es muy interesante también esta escena con Lucen yendo a ver a Vix tal vez para proponer una misión y como arrepintiéndose para un poco cuando ve el estado en el que está, ¿no? Como se da cuenta que no está con la cabeza como para hacer una misión,
pero ella quiere participar igual, así que seguramente vayan por ahí los problemas que vamos a tener con Biggs. Pero bueno, terminan participando en una pequeña misión al final, que me pareció re interesante la decisión de no hacer que el capítulo sea sobre ellos metiéndose en la base imperial para matar a este agente que está torturando gente con esta máquina mental. No se tomaron ni 10 minutos para contar esto, como que fueron, pum, lo hicieron y sin ningún tipo de drama explotaron el edificio y ya está. Es como... Uno hubiera pensado que podría haber sido un capítulo sobre eso y es raro que hayan Sí, decidido, bueno, fácilmente. no, lo importante no es contar todo el proceso de cómo pasó esto, sino, listo, lo hicieron, ya está. Claro, claro. Creo que la serie está más interesada en contar cómo llegaron a eso, porque creo que esa pequeña misión del final del arco no ocurriría si Cassian no tuviera esta conversación con Lucen, en la que creo que Cassian pone de manifiesto la importancia también de lo dañada que está VIX y que hasta que esto no se solucione, probablemente va a ser un lastre para la causa también, ¿cachai? No solamente por temas personales, sino que mientras VIX sea parte de la causa, y Andor va a ser parte de la causa mientras ella también lo esté, es necesario subsanar este tipo de situaciones. Entonces, nada, me pareció genial porque creo que eso también nos habla de Lucen, ¿no? Que quizás es un personaje que no tiene mucho desarrollo, que no ha tenido mucho desarrollo, porque creo que desde la temporada pasada es más un action driven que un character driven, es decir, creo que empuja más la acción que desarrollarse el mismo como personaje, eso recae en otros personajes del casting. Y creo que este tipo de misiones como que precisamente hacen evolucionar al personaje, ¿cachai? Como que su, su perspectiva respecto a lo importante, respecto a lo prioritario para la causa, creo que igual ha cambiado, porque si no, no hubiera puesto a las otras chicas en conjunto también para la misión de Gorman. Que de repente, bueno, si quisieras, si no te queda nada más, de repente podríamos quizás saltar a hablar del gran arco de Gorman también, que guau. Sí, hablemos de Lucen primero, del personaje de Lucen. Yo no sé cómo me siento con Lucen, me gusta mucho, me parece súper interesante, no termino de encasillarlo en que es una mala decisión mía de querer hacerlo, porque no son así los personajes, pero uno quiere poner en la lista de héroes y villanos a los personajes como la lógica de Star Wars del sable de color y del sable rojo siempre se hizo. Claro, Andor no es sobre eso y lo sigue mostrando, pero nos queda un poco la maña de este tipo pelea para medio los sable buenos, pero morado. es tan rara las cosas que hace. Y me parece súper interesante eso que decís de que es tal vez uno de los pocos personajes de Andor que no es character driven, porque realmente la serie es toda sobre los Ujú, personajes y de cómo cambian. Y el chabón es tan misterioso que ni siquiera vos lo ves en la serie. Es re extraño, pero, ujú. o sea, se oculta hasta del televidente. Y está hecho muy bueno. Así todo, el tipo diciendo, sí, le conté a Vix porque sabía que te iba a decir y quería ver si te decía. Y ahora estoy decepcionado de los dos porque vos no participaste y porque ella te contó. Dice un montón también de cómo se está moviendo. El chabón calcula todos esos tipos de pasos. Y es impresionante, como decís vos. No, no creo que haya sido al azar que haya decidido justo juntar a estos dos personajes y mandarlos a Gorgon. Y no sé si anticipó que uno de los dos no iba a volver para motivar al otro, pero tampoco me parecería una locura si fuera así. Y, que es lo que más me preocupa, me hace pensar en Vix, porque Cassian le dice, vos estarías más feliz si yo estuviera solo. Y sí, Luther estaría mucho más feliz si Vix no estuviera en pantalla. Y si llega a ponerse en el papel de Vix es un peligro para la misión, no me extrañaría que Luther sea el que tome la decisión de que Vix no vuelva a aparecer. Claro, accidentes pasan, Sí. sí.
Sí, yo creo que por ahí es que se abren demasiados frentes y espacios para conspirar, pero porque bueno, Lucen tampoco sale en Rogue One, entonces nada, no quiero tirar dardo al aire de que finalmente por esta de quizá Biggs no vuelva a aparecer por decisión de Lucen y quizá Lucen no vuelva a aparecer por decisión de Cassian. Eh, Puede ser. claro, no quiero irme para allá tampoco, si no estamos aquí para conspirar, pero me parece genial que la serie abra estos espacios, ¿cachai? Creo que el hecho de tener a Rogue One, que quizá en otro tipo de producto, sería una desventaja en el sentido de que sabemos cómo esto termina, sabemos quiénes están y quiénes no están. Em, Creo que acá precisamente no es una desventaja, sino, como bien dices tú, sabemos que Andor va a terminar abrazando esas narrativas que ahora entendemos de dónde vienen. Y realmente quizá lo que pase con Vix y con Lucen, de que, bueno, ¿por qué no salen en Rogue One? Creo que es la última de mis preocupaciones. Mis preocupaciones creo que son otras, ¿cachai? Como espectador, digo, de cómo estos personajes van a evolucionar hasta lo que vimos, ¿cachai? En la película. Y cómo finalmente la misma rebelión, ¿no? Va a lograr ser lo que vimos que es en la película, que es ya un Ujú. movimiento paramilitar, con una flota, con grandes naves. Ahora, aún medio que la rebelión es menos de lo que vimos en Rebels. Bueno, Sí. es porque lo estamos viendo desde la perspectiva de Andor también, ¿cachai? Pero aún no es ni siquiera ese grupito de células ya armadas que vimos en Rebels. Todavía falta para llegar a Rebels, pareciera, ¿cachai? Creo que lo más cercano a eso que tenemos es el grupo de Soguerrera, los partisanos de Soguerrera, pero que muy de la rebelión no son tampoco. Entonces nada, como que de cara a que nos falten dos arcos, me, me gusta que mis preocupaciones sean por ese lado, ¿cachai? Y no de, ay, ¿cómo van a encajarlo con Rock One? ¿Cachai? Como que se me está. No sé, tengo grietas en todos lados. Realmente creo que esta temporada y esta serie en general está haciendo un viaje fantástico que demuestra como los buenos productos que pueden salir de esta IP tan amada. Weón. Sí. Antes de ir al arco de Gorman, porque ese lo vamos a tener que dividir entre rebeldes y imperiales, porque es más o menos el mismo lugar físico para dos historias, quería hablar de Forrest Whitaker que volvió para ser Tesoro Guerrera, que Tesoro Guerrera me sigue pareciendo impresionante como personaje cada vez que aparece. Me encanta. Se lleva toda mi atención en pantalla porque es otro tipo que es lo mismo, es la representación de la lucha al extremo. Y es súper interesante un personaje así en Star Wars, una historia de héroes. eh, es muy loco porque lo vemos así en todo su esplendor, pero fue un personaje que estuvo en Clone Wars como un invento en una serie animada para chicos nació este personaje y evoluciona en el tipo que está ahora es realmente impresionante. Para mí fue una de las mejores cosas de la semana, la verdad, la parte de So Guerrera. Eh, cada pasito más cercano al de Rock One, ¿no? Totalmente hecho pelota, totalmente Hizo, loco. En la primera hizo temporada el máquina. So Guerrera parecía mucho, me parece que mucho más despierto de mente en las escenas en las que hablaba con Lucen. Acá yo la vi Sí. ya también medio conspiranoico y medio... ¿Viste esos personajes de las películas que tienen tipo curas que hablan y como dan esos grandes discursos? Me hace acordar de ese tipo de personajes, o como que habla y todos los demás rebeldes están como si escucharan la voz divina, no sé, pero, pero es re Sí, sí, interesante verlo sí. y Muy la, personalista. la manipulación, cómo pensás que el tipo está planeando matar a uno de los personajes y termina virando a matar al otro y quedarse con ese, porque en ese sí ve un poquito de potencial de que puede convertirse en un rebelde como él, es genial. Es genial, sin duda. Y creo que, estoy de acuerdo contigo, creo que el So Guerrera de la primera temporada estaba mucho más, estaba mucho más cuerdo.
Sí. Y este So Guerrera, bueno, sabemos dónde va a terminar So Guerrera, en esta pseudo máquina asmática, que bueno, medio que ya sabemos por qué. Pero me encanta nada, el delirio en el que nos meten con So Guerrera. Me gusta mucho. Creo que es efectivamente un rostro de la lucha que, que bueno, desde alguna esquina política puedo tener otra opinión, pero es una esquina de la lucha guerrillera que me gusta ver en ficción, que creo que está muy en sintonía con un producto y con un universo como Star Wars, un producto donde hay monjes locos con espadas y seres macabros que son la muerte personificada y que tiran rayos por las manos. Me parece genial que la rebelión tenga profetas también, profetas orates que son más grandes que la historia, porque bueno, Sí. sin So Guerrera ese grupo de partisanos se desbanda. No hay nadie que tome no hay nadie que tome ese testigo. No, Ese grupo es y So Guerrera. figura un poco también lo que decís obviamente es una representación política y incluso por momentos es casi una caricatura de lo que Estados Unidos piensa que son los guerrilleros, pero sigue siendo una figura necesaria porque en absolutamente todas las guerras de la historia de la humanidad hubo un So Guerrera. Sí. Y está bien que lo demostremos y está bien que aparezca en Star Wars. Eh, para mí, espero que sea un poquito más importante, en tal vez uno o dos más arcos más, porque, como dijiste, ya ahora tenemos de vuelta el salto a un año más. Y parece que estamos lejos de Rebels, pero no deberíamos estar en No, tiempo físico lejos de Rebels. Rebels tendría que estar pasando no. ahora mientras todo esto está Sí. pasando. Como en la tercera temporada estamos. Entonces ya deberíamos ver algunos vistazos de la formación de la rebelión. Vimos a Mon Mothma cruzarse con Bail Organa en estos capítulos. El nuevo Bail Organa, que lo discutíamos un poco Sí. la vez pasada, también un poquito parecido a lo que nos pasó con Ventres, ¿no? Como que si hiciste todo el quilombo de cambiar a Bail Organa para que aparezca 10 segundos, no. Así que evidentemente algo más va a ser en los próximos capítulos Bail Organa. Pero, Debería, por lo menos, hacer sí. algo más. Pero ya tiene que juntarse. Bail Organa también es una parte muy importante de la rebelión. Y no sé, yo como fanático de Rebels sueño con el crossover, pero hay un punto en donde uno dice, che, no sé, me parece muy raro que estos tipos no se crucen siendo tan importantes uno con el otro, ¿no? Sabemos Sí, que estoy de el acuerdo. arco de Mod Madma termina con los personajes Rebels ayudándola a escapar. ¿No vamos a ver eso en Andor? Me parecería raro. Probablemente pase tras Sería un bambalinas. desperdicio. Probablemente pase tras bambalinas. Yo creo. Nada que ver, pero ahora que estamos ya cerrando con So Guerrera, creo que la posibilidad de ver a Jyn Erso se fumó completamente en nuestras manos, más allá de un holograma cuando le den la Eh, misión a Cassian Andor. Gracias por participar. Era ahí, Pero puta, ese weón. planeta en el que estaban. ¿Era el planeta de... ¿Donde estaba Galen Erso? No, ¿De el Khan? planeta donde está So Guerrera. Sí. Que se tienen que No, ir. es el planeta de donde está la base de la resistencia en el episodio 7 es Dakar. ¿Se llama? Ah, sí. Sí, es Dakar. Ok, por un Es momento Dakar. pensé que era esa escena principal de Rogue One cuando empieza, Claro. que So Guerrera está ahí porque estaba en la base ahí. Claro, no, 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 Ok. no, es Dakar, es Dakar. Que mira, la resistencia es ocupó una base de So Guerrera. Está Eh, bien, está bien, está bien, me gustan esos links. Gorman, Gorman. Gorman. Tengo un gran problema con el arco de Gorman que lo dije en la primera temporada porque para mí era 98% perfecta y el 2% de por qué no era perfecta es porque los personajes latinos no hablan español entre ellos, cosa que se sigue extendiendo a la segunda temporada. Vix y Cassian no tienen ninguna razón de por qué en su casa no estar hablando español, pero en Gorman hablan francés y no hay problema.
Y Sí, eso sí, para mí como sí es un francófono me dio problema. mucha risa del idioma gormaniano. Para mí eso sí es un problema. Porque si puedes hablar francés, puedes hablar español. Sí, claro. Sí, claro. Ahí en Ferrix hubieran tenido un español deforme, ¿por qué no? Sí. Sí, es evidentemente Gorman es Francia, evidentemente. Onda, toda la caricatura que hacen de cómo son los Sí, gormanianos es Francia. que igual que es una decisión súper interesante, ¿no? También porque no es al azar la elección del idioma. Claramente es como para demostrar que la idea de la resistencia de los romanianos es muy Revolución Francesa y, le vamos a cortar la cabeza a los imperiales y ponerlo en la plaza y todos vamos a ser libres y felices. Y es como Cassian va para decirles, chicos, no va a pasar eso, no va a salir así. Pero Claro. está bueno que ellos tengan esos ideales de resistencia bueno, eso, tan ideales. Me resonaba igual un poco como a la resistencia francesa de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Creo que también busca un poco apelar a eso, como a esta guerrilla urbana, que creo que los de Gorman están desarrollando ahí en Palmo. Y bueno, para no seguir redundando en este tema de que, bueno, los gormanianos son Francia, la caracterización que les hacen, ¿no? Creo que es una caracterización muy anglófona de cómo es la población, vamos a decir, gormaniana, para no decir franceses, como que se creen mejores que los demás, que son chetos, como dicen ustedes los argentinos, ¿no? Que tienen como, exportan cosas chetas, ¿cachai? Bueno, en este caso son telas en vez de perfumes y queso, pero perfectamente podrían haber sido perfumes y queso. Y y de nuevo, me generó, sí, me divirtió mucho eso, me divirtió mucho eso. Creo que son espacios comunes, pero con un giro Star Warsero muy bueno. Hay palomas en Gorman, que esto ya ¡guau! ¿Qué? Hay palomas en Gorman, weón, mira. Hay arañas y palomas, es lo más cercano a la Tierra que hemos estado, weón. Ujú. Y bueno, ya hablando de la trama, quizá, ya que habíamos partido con Cassian, quizá seguir ahí antes de saltar al lado rebelde, o sea, al lado imperial. eh, Me gusta, siempre que presentan culturas nuevas, aunque sea tan terrícola como la gormaniana con los franceses, me gusta, obvio, creo que lo hemos hablado acá, que todo lo que amplía el lore de Star Wars, bienvenido sea. Eh, Me gustó mucho como este cabildo abierto que se genera ahí con el Frente Gormaniano de Liberación Gormaniana. Eh, Porque, de nuevo, me gustó mucho esto de que fuera en otro idioma. Me pareció muy local, muy de ellos, muy separatistas, weón, muy separatistas, ¿cachai? Yo vivo en Quebec, weón, que es como el lado francófono de Canadá. Mm. Entonces me recordó mucho como a Quebec. La verdad es eso, me recordó mucho a Quebec, ¿cachai? Como acá hay una historia de intentonas separatistas, ¿cachai? Para separar Quebec del resto del país, del resto de la Confederación. Entonces me recordó mucho a historia quebeca de los años 70, ¿cachai? Cuando los movimientos separatistas acá empezaron. Porque claro, aquí no solamente se habla francés, sino que también hay una formación francesa muy antigua, que es como se hablaba en Quebec antiguamente, ¿cachai? Entonces hay como, a medida que tú te involucráis con el idioma, vas desentrañando como las capas culturales que definen a un territorio. Entonces, que Gorman, el cabildo gormaniano, como que porque perfectamente podría ser en inglés, Sí. y decir frases sueltas, ¿cachai? En su idioma, en francés. Entonces, que ya el grueso de esto, y que tuvieran sus gestos, ¿cachai? Que tuvieran sus gritos, que hubiera una cultura que no está explicada, sino simplemente exhibida, me encantó, weón. Independiente del resultado del cabildo, que bueno, whatever. Pero me encantó como todo el tiempo que se detuvieron en mostrarnos la cultura gormaniana en algo tan de ellos como un movimiento de resistencia, weón. Me encantó esa, weón. Sí, es que justamente esa demostración de cómo es la cultura ayuda a entender cómo va a ser el tipo de resistencia que proponen. Como que va por ese lado, creo. Ya que la historia de Gorman empiece, eh, ni siquiera empieza, ya está empezada. Ya te dicen, esto es Gorman, acá está la plaza. 500 personas murieron en esta plaza.
y tenemos un monumento. Es como que La masacre de la Tarkin. historia de Gorman ya empezó y, y es muy importante que es como... Porque podría haber sido sobre capaz la masacre de esta historia y listo. Pero no, es cómo estas cosas le siguen pasando a esta gente y cómo tenés que resistir porque si te olvidás va a pasar de vuelta. Entonces, creo que es súper interesante que muestren este lado cultural de por qué la resistencia de Gorman es este tipo de resistencia que es muy distinta al tipo de resistencia de otros planetas. Sí, y también sobre el punto que trataste, em, que creo que, no sé, de repente en nuestros países latinoamericanos, que hemos padecido dictaduras y tal, gestadas por otros gobiernos y todo, creo que, creo que entendemos muy bien lo que son los simbolismos respecto a los sitios memoria. Sí. Y cómo de repente estos sitios memoria, bueno, en Chile hay ejemplos de esto, hay bastantes ejemplos de esto, de que ciertas corrientes políticas más cercanas en el caso de Chile, al pinochetismo, ¿no? A la derecha dura, a la extrema derecha, eh, tratan de corromper y de hacer de que las ideas que defienden los sitios memoria sean tergiversadas o ya de frentón pasen al olvido. Y, me encantó que fuera tan pivotal para los gormanianos el hecho de que esta armory que están construyendo ahí en el imperio vaya a cubrir y vaya a hacerle sombra, literal, hacerle sombra a su sitio memoria. Ujú. Eh, Porque, de nuevo, la historia se puede seguir contando igual sin esto, ¿cachai? Es como los imperiales van a construir una cárcel aquí y no podemos permitirlo. Se sigue contando lo mismo. Pero que se detengan en este tipo de sutilezas muy de los territorios que efectivamente han sido sometidos, bueno, a, a no solamente una ocupación foránea, sino también a una eliminación y reescritura de su historia social. Nada, fantástico, po, weón. Fantástico, po. Esas cosas son las que me hacen decir, puta, qué buena serie, weón. Sí. Sí, de Sí, vuelta, es una visión de la guerra de Star Wars mucho más realista, mucho más arraigada a la historia de nuestro mundo y de nuestros países también, eh, dentro de lo que era supuestamente ciencia ficción y fantasía hace muchos años y viró, cambió, dijimos, no, no, vamos a tomar esta ciencia ficción, esta fantasía y usarla como herramienta para contar estas cosas que pasaron en la vida real. Son todas cosas que pasaron muchas veces. Entonces, parece súper interesante eh, la forma en la que hicieron contar esto y el lado imperial de todo esto, ¿no? Porque hablábamos un poco sí. la vez anterior, ¿no? De estos personajes imperiales y de lo mal que les fue en la primera temporada y de cómo no fue eso visto como un fracaso, sino como una oportunidad para que asciendan y les dan el control de este planeta para que hagan lo que quieran y juegan a eso, juegan a incentivar a los rebeldes para que se pudra todo, para ellos poder meter mano dura y que la gente diga, ah, qué bueno, mirad la seguridad que nos da, ¿no? Tener los imperiales. Y es muy interesante cómo muestran todo esto, ¿no? Con el personaje, no me sale el nombre ahora, Cyril Khan, de Cyril Khan, ahí está, en este rol de haciéndose pasar como que la está pasando mal con el imperio para que lo infiltren, y él triple agente infiltrándose, Cyril Khan. pero él piensa que está haciendo un trabajo para la ISB, pero la ISB no le termina de contar todo lo que están haciendo, entonces es como que no terminás de cerrar nunca de si el tipo realmente está con el imperio o no está con el imperio, es genial. Sí, sí, y también creo que tenemos ahora otros matices de su relación con Deidre, porque medio que como que Didra porque está con él, ¿no? De repente no está con él porque quizás está enamorada de él y quiere tener una familia con él, ¿cachai? De repente es porque es un buen asset para este tipo de cosas, ¿no? Ujú. Creo que
la lealtad de Dedra hacia el Imperio es mucho más grande de lo que yo sospechaba en una primera instancia, y me gusta mucho eso, me gusta mucho eso, al tiempo que, al tiempo que me gustó mucho respecto a la ISB, que, bueno, el director de la ISB, cuyo nombre no recuerdo en estos momentos, cree que están dirigiendo una organización, una policía secreta a espaldas del emperador. Y ese acto, esas declaraciones soberbias, ¿cachai? De que no, el emperador no tiene idea de lo que estamos haciendo. Como, pobrecito, no sabís tú quién es el emperador, pues, weón. No tenéis idea de quién es el emperador, weón. Porque obviamente el emperador, todo esto pasa porque el emperador quiere, ¿cachai? Ujú. Pero es súper interesante también esto, hablando de propagandas, de la idea que como que la gente en Corman también pensaba, bueno, la ISB está metiendo mano dura sin que el emperador sepa, porque todavía tienen algún tipo de idea de que el emperador capaz que es bueno y son los que están abajo de él los que le están haciendo las cosas mal y el emperador no sabe que manipula una guerra entera. No vas a ver, me parece súper interesante esa idea de que, bueno, pasa, ¿no? La gente piensa a veces que esta gente horrible es manipulada y no piensa que son realmente los que están haciendo las órdenes. Exactamente, weón, exactamente. Em, y en Gorman, bueno, quizás si habláramos brevemente sobre el golpe, ¿qué te pareció? El ¿Vale? golpe que dieron. A a mí me gustó, por supuesto, sí, me llegó bastante la muerte de la compañera. Me llegó bastante y me encantó la puesta en su lugar que hizo ay, no me acuerdo los nombres de los personajes, Fran, que hizo la parienta de Mon Mothma a Sí, este Bel Sarda creo que Mindundi. es ese personaje. ¿Cómo? Bel Sarda creo que es ese personaje. Ya, sí, 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 cierto. La puesta en su lugar, los puntos sobre la I, como le cantó los puntos Sí. sobre la I, porque creo que podría haberse de nuevo ido en espacios muy emocionales y muy individuales respecto a su vínculo con ella, pero, pero sentí que fue una puesta en lugar muy teniendo en consideración que todo esto es por la causa, ¿cachai? Más que por los sentimientos que yo puedo haber tenido por alguien a quien amé, porque amo todavía. Y me encantó esa wea. Sí, es que es ambas cosas, porque es la pérdida de obviamente la persona que ama, pero también en términos de yo amaba a esta mina, pero esta mina era tremenda soldado de la rebelión Exacto. y vos no estás ni cerca. Entonces perdí yo, pero perdimos todos también al perder un tipo, una persona de este nivel para la rebelión. Es súper interesante. Me pareció re loco porque hace mucho que no veo el concepto de la pistola de Chekhov representado en literalmente una pistola. Como que estás acostumbrado a ver que si no saben es esta idea de que si hay una pistola en pantalla, en un momento esa pistola se tiene que disparar, ¿no? Es el concepto del easter egg. Si vos muestras algo, eso tiene que ser importante en algún momento de la historia. Y acá, desde el momento te dicen, bueno, vos no poder llevar pistola, ya sabes quién va a llevar pistola. Y ya sabes quién se la va a mandar. Entonces, es como re loco que sea literalmente eso lo que pase de esa forma. Pero me pareció que estuvo muy bueno, estuvo re interesante todo ese proceso de el golpe y el robo de las armas. Porque es eso que decíamos, ¿no? De Lucen, de que estas dos muchachas no sé si sabían que iban para fracasar. Porque Cassian sabía que cuando iba para fracasar y por eso decía rechazar. Yo no sé si Lucen les dijo que Cassian dijo que esto no. Entonces ellas van realmente haciendo un plan donde creen que va a funcionar, pero nosotros los televidentes sabemos que en algún momento se la va a mandar y eso es re interesante. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Claro, yo no creo que Lucen haya ido pensando de que alguien se iba a morir, pero creo que las consecuencias de esto evidentemente son positivas para él. Sí. En todo sentido. Creo que en la derrota siempre hay un aprendizaje. Entonces, creo que Lucen va al tiempo que se va a oscurecer, porque siento que Lucen solo se oscurece, creo que va a lograr sacar réditos de esto, como siempre, siempre.
Quizá podríamos hablar de ellos, ¿no? También tienen un arco en que involucra poner en peligro toda esta red de espionaje en esta fiesta imperial, senatorial que hacen en Coruscant, a la que Lucen y su asistenta tienen que colarse porque van a inspeccionar todas las piezas que ellos han entregado a la colección y van a descubrir estos micrófonos, estos aparatos de escucha que tienen escondidos en una pieza. Sí, exactamente. Tiene este arco de Mon Mothma, tal vez terminó siendo un poquito el que más pasó por abajo un poco comparado a lo que venían siendo el primer arco de Mon Mothma. Este fue un poquito más tranquilo, podemos decir, entre comillas, pero sigue siendo muy interesante, sigue dejando unas cosas para discutir. Em, Tiene de vuelta esta visión, esta vista hacia la afuera del imperio que me parece impresionante. Ya cuando empieza Vix viendo este programa de chismentos, donde están estas dos señoras pintadas con las pelucas y los cosas, hablando de la gala imperial y cómo van a ir todos bien vestidos y todo, es muy buena esa forma de, esa creación de mundo, ¿no? Del imperio no es Sí, dos tipos de negro o todo blanco haciendo cosas malas, sino que hay una percepción para la afuera, para que estas cosas pasen y es como esta gala hermosa. Fue muy los Juegos del Hambre para mí. Este capítulo de Mon Mothma, no sé si o viste las películas o leíste los libros, pero como que fue muy Panem y muy de el control del mundo desde todos así con los peinados y cosas y la ropita y nada más y me pareció genial, pero como decías, Lucen se tiene que meter con su asistente para sacar un micrófono que le metieron al tipo este y desde que llegan al lugar y está Krennic ahí parado, ya decís, listo, acá se pudre todo. No se termina de pudrir todo, pero definitivamente es una de esas escenas que hablábamos del capítulo anterior, ¿no? La escena que es de una cosa y es de otra cosa. Y fue el máximo ejemplo de eso, porque literalmente todos los personajes importantes están en esta esquina hablando de arte y atrás de ellos está pasando lo importante que es que están robando el micrófono. Es genial eso. sí. Además hay un debate político. No están hablando de cabezas de pescado, como se dice en Chile. Hay un debate político ahí entre Mon Mothma y Krennic, que es un match que no me había esperado ver a la senadora con este Ujú. sujeto. Y me gustó mucho cuando cuando Mothma le dice a Krennic, qué bueno no verlo en el estrado del imputado. Claro. Eso te habla de, bueno, de nuevo, historias que no se han visto, pero que la historia sigue siendo viva y que sigue avanzando. Y me encantó esa estupidez, que bueno, de nuevo, nos habla de los personajes mucho. Me encantó esa pullita, ese veneno ahí, ¡ah! Ese dardo venenoso que le tira Mon Mothma. Es muy de político eso. Y nada, sí, yo también estoy de acuerdo contigo que quizás es un arco más tranquilo, pero sirvió, yo diría, también como para acentuarnos o actualizarnos más bien el arco del infiltrado que tiene luz en el ISB, Sí. que, ah, que bueno verlo de nuevo, al bigotito este, que me cae muy bien y que la pasa muy mal, la pasa muy mal este cristiano. La pasa muy Eh, mal, pero también es otro personaje que se nota que de a poquito se está empezando a poner un poco más cómodo en su rol, ¿no? Ya para el final del capítulo, como que él mismo incentiva a las mentiras de lo que estaban haciendo con esto de que dice, oh, sí, el arte que tenés que ir a tocar, como que se supo poner en personaje incluso teniendo a Krennic adelante, que no debe ser fácil. No, sí, sí, me encantó, me encantó. Y bueno, y habrá que ver, porque yo creo que va a ser importante qué pasa con este amigo que este muchacho se está haciendo en el ISB. Eso creo que ahí hay un foreshadowing de algo. Ese personaje creo que va a tener alguna relevancia en los próximos arcos. Y veremos. Si no, este novato del ISB que nos mostraron. Quizá qué tan novato es, ¿cachai? Aquí yo creo que hay que desconfiar de todo el mundo
Sobre todo en los pasillos de la inteligencia imperial. Sí, es interesante porque es un personaje que como que mostró dos caras, depende de con quién hablaba, ¿no? Porque cuando se cruza con Didra, parecía un tipo mucho más serio y cuadrado, y cuando Didra le dice que le dé las cosas a ella, pero que él se puede quedar con toda la fama, dice, capaz que no te diste cuenta que me lo dieron a mí porque no me interesa la fama, pero también después es el primero en estar ahí en la fiesta con todos los imperiales cuando le toca. Y que con el compañero de este espía parece mucho más tranquilo, mucho más relajado. Eh, yo creo que va a tener un poquito más capaz en el siguiente arco. Tal vez es un intento de este espía de eh, reclutar a alguien más y veremos si este personaje responde positiva o negativamente. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Veremos hacia dónde nos impulsa este personaje. No me quedó muy claro dónde se está desarrollando la fiesta, pero no sé si es relevante, pero lo hablábamos la semana pasada, o la vez pasada, de que efectivamente el mundo político nos trajo de vuelta alienígenas. Así Sí, que muy bien, muy bien, estoy satisfecho. Estoy satisfecho. El qué bueno. Keeper, curioso personaje que salió ahí. Leía que salía en el Senado dando esta proclama. Ujú. Muy parecido a un personaje de Halo, weón. Al profeta de Halo, weón. No conozco Halo. Eh, puta, yo lo tengo ahí. No mentiré que esta comparación no es mía. Bien. No es mía, no es mía, porque yo ahí Halo no lo tengo muy fresco tampoco, weón. Pero no, bien, bien, bien. Bien el mundo político, creo que era necesario que viéramos eventualmente el Senado, y como bien dijiste tú, nos sirvió para conectar con Bale, que supongo traerá, yo espero, el inicio ya formal de la rebelión, posterior a la declaración de que Mon Mothma va a hacer con los personajes de Rebels. Creo que esto debería pasar, ¿cachai? No sé, nos equivocaremos o no, lo veremos en una o 2 semanas, de hecho, no es tanto. Sí, lo vemos como mucho en 2 días o en una semana, así que tiene que ser ahora, porque de vuelta, si es recastear a Bale solo para que les haga un chiste y se vaya de la fiesta, podría haber sido cualquier otro senador. Realmente no había ninguna necesidad que se gana, así que algo Exacto. tiene que hacer en esto. eh, que bueno, es lo que hablamos un poco. eh, ya estamos en la época de Rebels. Bail Organa tiene que estar perdiendo sin querer las naves y las tiene que estar agarrando los rebeldes en una parte. Eso tiene que pasar. eh, y que así lo haría yo. Que la serie ya está terminada, así que no me van a escuchar. Pero como yo haría esto si escribiera Andor, es que conectando un poco lo que pasaba con Mon Mothma en la primera temporada, Mon Mothma tenía que esconder la plata que pasaba de un lado a otro. Entonces Bail Organa tiene que estar escondiendo de alguna manera estas naves que se le pierden todo el tiempo. ¿Por qué no hacerlo pidiéndole ayuda a Mon Mothma? Y sería como la No, forma más claro. fácil de conectar a estos dos personajes que claramente ya tienen una relación, ya la tenían en Clone Wars, ya la tenían durante episodio 3. Pero no sé si... Es raro porque Bail Organa es muy parte de la rebelión para episodio 3. Es literalmente él, Obi-Wan y Yoda. O sea, es un personaje muy importante que estamos hablando. Entonces me parece raro que ni Maul, Mothman ni Lucen estén teniendo reuniones con este tipo que tiene que ser número uno de la rebelión a esta altura. En algún momento, no sé. Mm, No sé si siquiera sí, es saben que cierto. uno o el otro están participando de esto. Capaz que lo que necesitamos justamente es que se hablen y digan, ah, vos le estás pasando plata, yo le estoy pasando naves. Y júntense. Es raro. Pero Mon Mothma sabe esto de Bail Organa, po. Sí, po. O sea, ¿Sabe? desde el episodio 3, bueno, desde esa escena que no salió en la Pero no película, que lo está. sabe. Entonces, Por eso digo, si no pasa en pantalla no es canon. claro, O bueno, sí, sea, tienen la oportunidad de reestructurar eso si quieren porque no lo vimos realmente. claro, claro, es cierto, es cierto.
Pero sí, al igual que tú, pienso, me parecería rarísimo que Bail Organa esté operando solo con los Jedi en el exilio, que realmente no tienen ningún margen de maniobra. Em, Así que tienen que estar conectados. Yo creo que esta escena simplemente fue introductoria Sí, para amistarnos con la cara nueva que va a tener Bail Organa y que probablemente va a tener mayor importancia en los próximos arcos. Porque claro, a diferencia de Mon Mothma, Bail Organa no abandona el Senado hasta su muerte. hasta que explota. Entonces, claro, entonces tiene que quedar ese contacto ahí en el Senado Imperial también. Sí, por eso creo que tal vez a medida que Mon Mothma se aleje del Senado, capaz lo vemos a Bale tomando ese rol Ese espacio. ahí en el Senado. Esperemos que sí, a mí siempre me gustó mucho el personaje de Bail Organa y me pareció súper interesante, así que ojalá que haga algo ocupado con él. Pero Rob, me parece que ya hablamos de todos los temas importantes que había que mencionar de este arco. Ya tenemos el próximo año de Andor en nada. No De depende de hecho, cuándo haya salido esto, tal vez días, tal vez horas, porque estamos grabando esto el día de Star Wars, domingo 4 de mayo. Así que feliz día para la gente que ya lo está viendo esto tarde, pero aún así se los decimos. Y probablemente nos veamos dentro de poco para hablar del siguiente arco de Andor. Y si nos da el tiempo, hablaremos de Tales of the Underworld, que se estrenó pasará. el día de hoy mientras estábamos hablando nosotros. Algunos de ustedes pudieron ver los capítulos con un poquito de anterioridad, los primeros dos, porque se estrenaron en Fortnite, Rob. Porque ese es el No mundo en tenía el que idea, ¿en vivimos, serio? que los primeros dos capítulos de Tales of the Underworld se estrenaron en Fortnite, porque ese es el estado de la televisión moderna. Así que capaz que algunos lo vieron con anticipación. Ya los discutiremos cuando tengamos la oportunidad de ver la serie. Pero bueno, Rob, Qué bacán. despedirse de la gente. Nuevamente, como siempre, un gusto compartir contigo este espacio, Fran, y un abrazo fraterno a todos quienes también deciden compartir este tiempo con nosotros al otro lado de la pantalla. Así que nada, feliz día de Star Wars y que la fuerza les acompañe hoy y siempre. Exactamente. Nos vemos la próxima.